Queridos hijos, reciban mis saludos en este 17º domingo del tiempo durante el año. El Evangelio de hoy nos presenta tres nuevas parábolas del Señor, que dicen así. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Sí, le respondieron. Y él les dijo, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Ya el domingo pasado hemos leído otras tres parábolas, y el anterior la parábola del sembrador. El mismo Señor ya nos ha explicado por qué hablaba en parábolas. Pero todavía podemos preguntarnos por qué Jesucristo usa tantas parábolas que aparentemente se refieren a lo mismo. Se podría responder, en primer lugar, que el reino es una realidad tan rica que una sola comparación no basta para iluminar su misterio. Pero además, se puede decir que las parábolas se multiplican a causa de la variedad de los oyentes de Jesús, a quienes el Señor se adapta cuando les dirige su palabra. Así, al labrador le habla con la parábola del tesoro escondido en el campo en el que trabaja. Al negociante le dirige la parábola de la perla preciosa. A los pescadores les predica con la parábola de la red. Y en otras oportunidades, al sembrador le habla con la parábola de la siembra, al pastor con la de las ovejas, a las amas de casa con las del remiendo, la de la levadura y la de la moneda perdida. De este modo, todos pueden comprender el misterio del reino a partir de lo que le es más familiar. Pero a diferencia de las parábolas que leímos los dos domingos anteriores, estas las dirige el Señor a sus discípulos y no a la gente en general. Es decir, las dirige a aquellos que, habiendo recibido las palabras de Cristo, se esfuerzan por ponerlas en práctica y dar frutos, según lo dijo Jesús en la parábola del sembrador. Estas parábolas, entonces, tienen sentido solamente para los discípulos, porque ellos ya han optado por el reino. Con estas parábolas Jesús quiere enseñarles qué exigencias conlleva la aceptación del reino. Estas tres parábolas pueden leerse entonces como un desarrollo de la última parte de la parábola del sembrador, que se refería a la tierra fértil que recibe la palabra de Dios y da fruto en distintas medidas. Recibir la palabra divina con un corazón limpio de piedras y abrojos equivale, por lo tanto, a dejarlo todo con tal de no perder el reino. Si prestamos atención a estas parábolas, veremos que el reino de los cielos no se compara solamente con cosas, sino también con situaciones relacionadas con esas cosas. El reino no se parece solamente a un tesoro, o a una perla, o a una red, sino a lo que le sucede a un labrador que encuentra un tesoro escondido, a un negociante que hace una perla de gran valor, o a un pescador que arroja la red para pescar. De este modo, el Señor nos muestra que el reino no es simplemente una realidad que se nos ofrece, sino que también pertenece al misterio de ese reino la actitud que tomamos frente a él. El reino, decía Jesús en una oportunidad, está en ustedes y no fuera de ustedes. El reino, por lo tanto, exige de parte nuestra buscar, encontrar, vender, comprar, separar. Buscar la perla preciosa, encontrar el tesoro, comprar el campo, arrojar la red y separar lo que sirve de lo que no.
La primera parábola de hoy es la del tesoro escondido en el campo que un labrador encuentra realizando sus tareas habituales. Los padres de la Iglesia han visto en ese tesoro al mismo Cristo, o a los Evangelios, o a la gracia. Independientemente de esta diversidad de interpretaciones, lo importante es que en todo caso se trata de algo que fue escondido allí, y que no es producto ni del campo ni del trabajo humano. Se trata entonces de un don gratuito, de valor incalculable, que está allí al alcance de nuestras manos, y nos es dado en medio de nuestras tareas habituales, como lo era para aquel hombre labrar el campo. Como decía Dios por medio del profeta Isaías: no te hablé a escondidas en un país tenebroso, no dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Dios, por lo tanto, se nos ofrece generosamente por su propia iniciativa, sin pedirnos nada antes de dársenos. El hecho de que el tesoro del reino esté escondido entonces no quiere decir que sea reacio a ser encontrado. Que esté oculto significa que no se exhibe impúdicamente, ni se publicita según las leyes del marketing. Jesucristo no es un producto de góndola, ni se muestra desde un escaparate esperando atraer la mirada de los transeúntes indiferentes. No se lo encuentra en festivales religiosos, organizados a imagen de los espectáculos mundanos, porque si así lo hiciera se tornaría banal. El reino es una realidad sagrada y sobrenatural, que se recata y se esconde, porque aunque se ofrezca como don, no puede hallarse sino entrando en el ámbito del misterio. Hay veces que, por el buen afán de querer acercar a las gentes a Cristo, se lo trata de hacer accesible por medio de acciones que tornen al Señor más divertido y cercano. Acciones calcadas de lo que hace el mundo para atraer a sus adeptos sin aburrimiento. Pero es un error. El tesoro que es Cristo está escondido, es decir, es sagrado, y aunque se ofrezca a todos, no por eso se lo puede tratar como un objeto publicitario. Por otro lado, el reino es un tesoro que da alegría inmensa al que se topa con él, tanto que quien lo encuentra no puede dudar de su valor. La alegría que siente le testimonia esta verdad. Es una alegría profunda, serena y permanente. No es una alegría pasajera, que divierte y hace descansar por un momento, para luego volver a la rutina y al tedio cotidiano. Es un sentimiento de alma plena, henchida de todo lo que, aún sin saberlo, anhelaba, y que ubica en su justo valor todas las demás cosas. Por eso, el que lo encuentra va y vende todo, es decir, se desprende de todo con tal de comprar el campo donde estaba escondido. Si antes de adquirirlo lo vuelve a esconder, no es para protegerlo de un posible robo, sino porque no se puede separar al tesoro del campo. Desnudarlo y exhibirlo sería profanarlo. El tesoro que es Dios siempre se da en la intimidad del corazón humano. No se lo puede llevar cada uno a su casa como si fuera algo útil para ser usado cuando sea necesario. No se lo usa para adquirir otras cosas. No es un medio de intercambio. Es un fin en sí mismo. De la misma manera, no se busca a Dios solo en los momentos de necesidad y cuando sobra el tiempo, sino siempre y en toda circunstancia, sea favorable o adversa. Solo una vez que se ha dejado el tesoro a salvo de indiscreciones impúdicas, el labrador va a vender todo lo que tiene para adquirirlo. Nada puede ser preferido a este tesoro, porque nada puede tener más valor que él. Venderlo todo con tal de adquirirlo es el mejor negocio de la vida, porque ese reino vale más que todo. En efecto, hallar no es lo mismo que poseer. Encontrar el tesoro del reino no da por ello mismo derecho de propiedad. En la parábola, el labrador que encontró el tesoro no se queda con él sin más. Tiene que adquirir el campo, porque es esa la única forma de poseerlo efectivamente. Y lo que tiene que pagar para quedarse con el tesoro no es ningún arancel que le dé derecho sobre el hallazgo, sino el precio del campo,
porque el campo forma parte del tesoro como si fuera una unidad. El campo ciertamente no vale por sí mismo, sino por el tesoro que esconde. Si no fuera por él, no sería buen negocio vender todo para comprarlo. Sin embargo, sin el campo no habría tesoro que pudiera ser encontrado. Por eso, Dios nos ofrece lo inmenso en lo pequeño, el tesoro de la gracia en la humildad de vasijas de barro. A veces, a la vista de lo pequeño y poco atrayente del envoltorio del tesoro, los hombres se privan de lo más valioso, guiándose más por la apariencia que por la realidad. Así sucede, por ejemplo, con los que, para justificar su falta de fe práctica, se excusan en que la iglesia no les parece digna de atención, o en que está manchada de faltas que no la tornan atractiva. Creo en Dios, dicen, pero no en la iglesia. Y así ni siquiera se acercan a Dios ni cumplen su voluntad. Es verdad que el componente humano de la iglesia puede a veces despertar ese sentimiento. Sin embargo, Dios ha querido esconder el tesoro del reino en ella, y no se lo puede disfrutar sin adquirir el campo de la iglesia en que se esconde a costa de todos los bienes propios. Hubo un tiempo en que el hombre quiso quedarse con el tesoro de Dios sin Cristo, porque le parecía que la humildad de la humanidad con la que se había unido no era compatible con su esperanza en la intervención poderosa de Dios. Así pensó el pueblo elegido y se equivocó rechazando al Mesías. En otro tiempo se aceptó a Cristo y se lo confesó como a Dios, pero se rechazó a la iglesia que él había fundado, excusándose en los desórdenes de los hombres de iglesia. Esta fue la herejía luterana y del protestantismo, y otro modo de querer quedarse con el tesoro sin comprar el campo. El resultado de todo esto es lo que sucede hoy día, en que el hombre que ya rechazó a Dios, a Cristo y a la iglesia, se queda solo consigo mismo. Ese hombre se aferró al bien menor que tenía que vender para adquirir el bien mayor del tesoro escondido, y así se quedó sin nada. Pero, por voluntad divina, no hay Dios sin iglesia, y la iglesia vale porque Dios se da en ella. Quien sabe mirar con ojos de fe a la iglesia comprenderá su misterio sobrenatural, y estará dispuesto a dejarlo todo con tal de hacerse con el tesoro que nada puede comprar, porque es Dios mismo que se ofrece a cada hombre. La segunda parábola de Jesús es la de la perla preciosa, que viene a decir lo mismo que la del tesoro escondido, pero tiene en consideración otro aspecto complementario del misterio del reino. Según esta segunda parábola, la perla no es fortuitamente encontrada, sino que es diligentemente buscada. El reino es gracia. La iniciativa siempre es de Dios. Pero eso no excluye que el hombre también deba moverse para buscar el reino. Gracia de Dios y actividad humana deben confluir en el encuentro del reino. Un negociante en piedras finas, que conoce el valor de las perlas, vive para hallar una de grandísimo valor que justifique su afán por encontrarla. El negociante de la parábola seguramente ya posee muchas, pero aún no encontró la más valiosa. Pero el que busca encuentra, y cuando la halla, se da cuenta de que todo lo demás no vale nada en comparación con ella, que vale la pena venderlo todo con tal de adquirirla. Ella resume toda riqueza, satisface más que la suma de todas las demás. Así es el reino, un bien infinito, que está a disposición del que busca con tesón, atraído por el aroma del bien que exhalan los bienes legítimos particulares que Dios le ha dado a gustar. Esta relación entre los bienes particulares ilimitados con el bien infinito del reino es la que existe entre una lámpara y el sol. Para el que vive en la oscuridad, una lámpara es un bien necesario que sacia su ansia de luz. Sin embargo, cuando sale el sol, la lámpara no solo es innecesaria, sino que ya no se muestra capaz de saciar la sed de luz del hombre que estaba en tinieblas. El sol es ahora
el bien que añoraba en secreto cuando se deleitaba en la luz de las lámparas. Y ese hombre no tendrá escrúpulo en vender todas sus lámparas con tal de no perder la luz del sol. Hay entonces un tesoro escondido, una perla preciosa que buscamos detrás de toda búsqueda, que añoramos detrás de todo anhelo, que sola puede satisfacer nuestro deseo porque Dios nos hizo para Él y no para las cosas creadas. ¿Por qué quedarse con lo poco de este mundo cuando el cielo es lo que Dios quiere darnos? Como dice el Señor, al que no tiene se le quitará aún lo poco que tiene, pero al que tiene se le dará más todavía. El reino que Dios siembra en nuestras almas tiene este valor infinito que pide de nosotros una total renuncia a todos los demás bienes. Si nos apegamos a ellos, nos perdemos lo mejor, y aún todo, porque los bienes particulares en algún momento perecen, y si nos aferramos a ellos, si ponemos en ellos el fin de nuestras vidas, pasaremos junto con ellos y nos quedaremos sin nada. Queda por fin la última parábola, la de la red. Es la tarea que deben cumplir los discípulos del reino: recoger de las aguas de este mundo a los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Los discípulos no deben dejar de lado esta tarea. Así como deben renunciar a todo para adquirir el tesoro del reino, también deben no escatimar esfuerzos en la tarea de su extensión. Así, aquellos hombres que recibieron la palabra divina en sus corazones y se convirtieron en discípulos del Señor, ahora saben lo que eso implica para sus vidas. Renuncia a todo para tenerlo todo. Esfuerzo y trabajo. Alegría y dicha sin límites. Fruto de vida eterna. Así, habiendo encontrado el reino, los discípulos de Cristo han alcanzado una altura superior. Son ahora como el dueño de casa que saca de sus tesoros lo nuevo y lo viejo. Es decir, el buen discípulo sabrá aprovisionarse de toda clase de enseñanzas. Las antiguas, propuestas ya en la revelación del Antiguo Testamento, y las nuevas, aprendidas del mismo Cristo, para luego enseñarlas a otros en las diversas circunstancias de tiempos y personas que se les ofrezcan. Danos, Señor, la gracia de buscarte y de encontrarte. Concédenos la fuerza para desprendernos de todo con tal de tenerte. Infúndenos constancia en el servicio de tu reino. Que Dios los bendiga a todos.